Vamos a entrar a la palabra el día de hoy. Continuamos en esta carta del libro de Santiago, una serie que le hemos titulado Una vida de fe. Porque si se dan cuenta o quieren recordar, lo que estamos hablando es, más bien, lo que Santiago nos está hablando es la importancia de poder caminar en integridad para nuestro Dios. Si es que somos cristianos, si es que hemos nacido de nuevo, si es que Cristo ha hecho algo en nosotros, bueno, nosotros deberíamos de vivir de una manera diferente. Y el día de hoy, el título que estaremos manejando es sabiduría de lo alto. Veremos un contraste entre dos tipos de sabiduría: la sabiduría de Dios de lo alto y la sabiduría del mundo. Y creo que veremos, hoy veremos muy poquitos versículos y trataremos de explicarlo de la mejor manera, porque creo que es un tema muy especial para que nosotros podamos crecer y que podamos ver de qué manera nos tenemos que dirigir. Ese es el propósito de Santiago, que aprendamos a caminar y a dirigirnos de una manera correcta. Oramos, ¿les parece? Y ponemos este tiempo en las manos de Dios. Dios, te damos gracias porque eres bueno. Gracias porque no hay nadie como tú, Dios. Hemos estado alabándote, adorándote, exaltándote. Hemos estado en tu presencia, Dios. Hemos celebrado incluso la Santa Cena, recordando el sacrificio. Pero no nos queremos ir sin escuchar tu palabra. No queremos terminar este día sin saber lo que tú tienes para con nosotros. Así que el día de hoy permite que este mensaje o esta enseñanza pueda quedar grabada en nuestros corazones. Permite, Espíritu Santo, que lo podamos entender, comprender. Usa mi vida, Dios, para hablar de la mejor manera, porque al final lo que queremos es exaltar tu nombre, exaltar tu presencia, Dios. Háblanos, toma el control, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les decía, no podemos perder el tema central de la carta, porque si de repente nada más escuchamos el tema o lo que vemos hoy y no sabemos el contexto, de repente a lo mejor no pudiéramos entender lo que Dios nos quiere decir. Y simplemente recordar por aquellos que a lo mejor no han estado, no han escuchado el tema el día de hoy. Santiago quiere que la iglesia o que nosotros aprendamos a vivir en integridad. Y ha estado hablando de que ahora que somos una nueva criatura, nuestra manera de vivir tiene que ser diferente. Y muy probablemente al escribir esta carta es algo que está pasando en las iglesias o en alguna iglesia y que no está lejos a lo que podamos ver el día de hoy, porque hemos visto temas. Recuerden que Santiago maneja temas pequeños, importantes. Y uno de los temas que vimos varios, pero uno de los temas que vimos ya al final es que no debemos de hacer acepción de personas. ¿Se acuerdan? Dios no hace acepción de personas. Somos malos para juzgar, dijimos, y Él los escogió, así como nos escogió a nosotros, que no había nada bueno ahí. También vimos después de ahí que nuestra fe tenía que ir acompañada por obras. O sea, no podemos simplemente decir que soy cristiano y mis obras tienen que ser igual que antes o peor. No, Santiago dice, a ver, muéstrame tu fe a través de tus obras. Y hablamos la importancia de ello, ¿no? O sea, mi vida tiene que ir acompañado de frutos que demuestren que ahora somos una nueva criatura. Y eso es lo que Santiago está buscando, que haya una evidencia realmente de que somos hijos de Dios. La semana pasada hablamos del tema de la lengua. ¿Sí? Interesante, porque otra vez no nos ponemos de acuerdo, ni nada, ni está programado, Dios lo sabe. Y el domingo hablamos de la lengua y el martes hablamos de la queja. Entonces pareciera que como que ahí van conectados, y solamente entiendo algo: Dios está hablando a la iglesia en relación a este conflicto. Porque me habla que la lengua tiene que ser controlada, ¿lo vimos?
La lengua tiene que ser dirigida completamente porque es un fuego que puede encender y puede dañar todo, pero también la lengua también puede ser de gran bendición para nosotros. Y vimos al principio del capítulo 3 la importancia dice ahí, que no se hagan maestros. ¿Sí? Vimos que no deberían de hacerse, muchos de vosotros no se hagan maestros, y vimos que era una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque el hacerse maestro conlleva a una rendición de cuentas delante de Dios. Y vimos ejemplos, hablamos ya de ese tema, pero interesante que hoy en esta segunda porción estamos en Santiago capítulo 3, veremos del 13 al 18, del 13 al 18. Santiago no cambia, va a cambiar de tema más bien, pero no cambia a quién se lo está dirigiendo. Y yo creo que directamente se le está hablando a los maestros. Y ahorita lo vamos a poder ver, pero una vez más, como lo he hecho en estas semanas, voy a leer estos que son 6 versículos, lo voy a leer en una versión diferente para que lo entendamos un poquito mejor y luego ya lo vemos verso a verso. ¿Les parece? Santiago capítulo 3 versículo 13 según la Nueva Traducción Viviente. Dice de esta manera: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de fruto de buenas acciones. No muestran favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. ¿Sí? Creo que está hablando acerca de esta sabiduría que hay. Hay dos tipos de sabiduría. Una me habla que es una sabiduría que desciende de Dios, que es la de lo alto, y me habla de una sabiduría que me dice ahí que es terrenal, que es humana, y me dice incluso que es diabólica. Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que entender, y muy importante, este tema Santiago lo va a mostrar de una manera muy práctica, no tanto teológica, porque no hay ejemplos, sino que de una manera muy práctica. Y esto me ayuda a entender algo. Santiago, en sus exhortaciones o en su enseñanza, está tratando de que lo que nosotros somos se pueda reflejar en nuestras acciones. Tan fácil como de esa manera. Entonces, si ellos se sentían que eran maestros, era porque probablemente se sentían que son sabios. Y te digo algo, no voy a mencionar, porque nunca lo hemos hecho así, a ninguna iglesia, a ningún movimiento, ni nada, ningún pastor, nunca lo hacemos así. Pero el día de hoy, puede ser un problema que puede haber en varias iglesias, porque llega un momento donde pareciera que a las iglesias la quieren manejar como una empresa, la quieren manejar como un centro de espectáculos, buscan cómo motivar, cómo hacer el show,
ser atractiva, y de repente metemos la sabiduría del hombre en cosas que son espirituales y nos vamos a dar cuenta que esto no es así. Porque al final el que le hace la obra completamente es Dios. Y yo me imagino que Santiago, viendo que está metiéndose algunas corrientes, algunas situaciones en las iglesias, y él tiene que exhortar, y otra vez lo hace siempre con amor. Y vamos a entender hoy que lo que está haciendo Santiago es exhortando con una sabiduría que viene de parte de Dios. Entonces veamos el versículo 13 y arranquemos verso a verso. Dice así la palabra del Señor: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, esta palabra es importante, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Les decía en un principio, al inicio del capítulo 3, se está dirigiendo a aquellos, pueden ser maestros cristianos que están en las iglesias, o aquellos que se hacen maestros en aquel tiempo, quieren serlo. En la semana pasada, Santiago estaba enfocado en enseñarle a los maestros cómo deben de hablar, que su manera de hablar no sea mala, sino que sea dulce, que sea buena, que sea de la manera correcta, controlada por el Espíritu Santo. Ahora no les va a enseñar cómo hablar, sino ahora les está diciendo que tienen que aprender cómo vivir. Si eres maestro, si eres alguien que estás al frente, tienes que aprender a vivir como Dios quiere. Por eso le dice ahí en el mismo versículo: muestre por la buena conducta sus obras. Y pareciera que este versículo tiene mucha relación cuando Santiago nos habla y nos dice que si tenemos fe, tenemos que mostrarlo o demostrarlo por las ¿qué? Por las obras, ¿no es cierto? Le dice: ¿tienes fe? Bueno, pues que tus obras lo demuestren. Ahora les hace exactamente lo mismo. ¿Eres sabio? ¿Te crees sabio? ¿Te crees que eres maestro? ¿Te crees que eres líder? Bueno, tienes que demostrarlo. ¿Y cómo se demuestra? Bueno, le dice: a través de la conducta, a través de tus obras. Y es por eso que es importante que podamos aprender. Ahora, a lo mejor alguien va a decir: bueno, yo no soy maestro, yo no soy líder, yo no estoy al frente de nada. Y puedo decirte dos cosas. Bueno, ahorita puede ser que mañana Dios te levante a hacer este ministerio. O dos, a lo mejor no te va a tocar a ti de cierta manera, pero vas a ver características o te vas a relacionar de una manera u otra en relación a lo que estamos viendo. Y me dice claramente, leímos ahorita completo, y hay dos tipos de sabiduría: una humana y una que viene de las alturas, que viene de Dios. Y entonces voy a dividir este tema en tres partes. La primera parte voy a hablar acerca del origen de la sabiduría, ¿cierto? La segunda voy a hablar de la operación de la sabiduría. Y el tercero, vamos a hablar del resultado de la sabiduría. Pero como hay dos tipos de sabiduría, lo vamos a ver en un contraste. Veremos una y veremos el contraste de la otra, para que al momento que veamos los dos podamos identificar cómo es una y cómo es otra. ¿Estamos? Veamos la primera: el origen de la sabiduría. Esto lo encuentro en el versículo 15. Hoy vamos a brincarnos así versículos, aunque es verso a verso, nos vamos a brincar para verlo de esta manera más fácil. Versículo 15, ahí mismo dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Lo primero que puedo aprender es que hay una sabiduría que desciende de lo alto y una que no desciende de lo alto. ¿Se acuerdan que en Santiago 1:17 dijimos que toda buena dádiva y que todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces? Entonces yo tengo que entender como primera línea es que la sabiduría de lo alto es la sabiduría que proviene de parte ¿de quién? De Dios.
Entonces, la primera, el origen, la sabiduría de lo alto viene de Dios. La sabiduría que debemos de vivir o manejar es aquella que Dios nos lo ha mostrado. Veamos el contraste ahora. Mismo versículo 15. Dice, voy a volver a leer, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, esa es una. Y la otra, ¿cómo es? Terrenal, animal y diabólica. Cuando uno lee esto, uno dice, ay, ¿cómo está eso, verdad? Pero pudiéramos verlo o entenderlo a lo que se refiere de esta manera. Esta sabiduría terrenal me está hablando de aquella que tiene su vista completamente en esta vida. O sea, es la gente que está pensando solamente en este mundo, en esta vida. Quiere tener más, quiere conquistar, quiere tener posición, quiere pues tener a mejor dominio. Y es una sabiduría que está buscando de esa manera. Y el día de hoy es una sabiduría que humanamente se está hablando. Te dicen normalmente tienes que pensar en ti mismo. La mayoría de las empresas te dan cursos en relación a una superación en cuestión de programación neurolingüística o que tú puedas decir yo lo voy a lograr, tú puedes. Te enseñan a ve por ti mismo, primero tú y después tú y al final tú, y si tú estás bien vas a estar bien con los demás, y si tú vas a ser exitoso vas a ganar y tener riquezas y por donde quiera. La gente está enfocada en ir a estudiar métodos de administración, de crecimiento y de todo, pensando en que como que si debiéramos hacer tesoros en esta tierra. Incluso hay iglesias que te enseñan a que este es el reino de Dios. Tú aquí conquistas, aquí posees, aquí tomas, aquí reclamas, aquí todo. Cuando la Biblia es tan clara que Jesús dice, no hagan tesoros en la tierra. Aquí no es el propósito. El propósito no es aquí, sino es en los cielos. Hagan tesoros. ¿Dónde? En los cielos. Entonces, esta sabiduría terrenal tiene que ver completamente con esta vida, enfocado en esta vida, y siempre es para el bien del hombre, nunca de Dios. Segunda, sabiduría animal. Este concepto de animal tiene por objeto la gratificación más que todo de una manera de las pasiones. Igual, si hay algo que el mundo está buscando el día de hoy es tener gratificación en sus deseos, en sus pasiones, y son desordenadas, ¿no? Por eso hoy la inmoralidad sexual, el homosexualismo, el lesbianismo y tanta inmoralidad que hay, es algo natural. Se ve en todo momento, lo han metido a los libros de texto, en todo momento se ve todo lo malo en videos, celulares, computadores, en todo momento, en todo lugar. Ya no hay ni una caricatura. Antes decías que los niños vean caricaturas para que no haya una mala información, y hoy todo eso está metido. ¿Por qué? Porque el hombre en la sabiduría está peleando por eso. Y habla por la igualdad, y habla por sus deseos, y habla por sus pasiones, y tengo derecho, y yo vivo de esa manera. Incluso llegan a decir, nací en un cuerpo diferente, como que Dios se equivocó y me puso en otro cascarón, y yo me equivoqué, y errores completamente. Una sabiduría que cada vez habla de los derechos humanos, cada vez quiere supuestamente defender muchas cosas, pero todo esto se está arruinando. Y la última, demoníaca, aquí dice diabólica, es una sabiduría que aunque no lo queramos ver, tiene su enfoque o su inspiración de una manera satánica, demoníaca, porque Satanás existe, que anda como león rugente buscando a quién devorar, y que tiene un ejército que está viendo cómo destruye a los planes de Dios, a la iglesia de Dios, el propósito de Dios. Entonces la sabiduría del mundo es así, enfocado en esta vida, enfocado en pasiones y enfocado en algo que va completamente en contra de lo que Dios ha establecido, ¿sí? Entonces, ahora a mí me llama la atención porque estas tres sabidurías, terrenal, animal y diabólica, se parecen mucho a los enemigos que tenemos en el mundo.
Sabemos que hay tres enemigos, ¿no? Para nosotros como iglesia. Y el primer enemigo, ¿cuál es? El mundo. Porque el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El segundo enemigo, ¿cuál es? La carne. ¿Sí? Y el tercer enemigo, ¿quién es? Pues Satanás. Pues pareciera está muy relacionado en lo que el mundo ofrece a esta sabiduría. Y entendamos, toda sabiduría que no viene de Dios de lo alto, que es humana, siempre va en contra de Dios y nunca va a prosperar. Nunca, siempre traerá consecuencias. Y bueno, quisiera leer un ejemplo nada más de repente si nos podemos sentir muy inteligentes, porque alguien puede decir, pero el hombre es inteligente y el hombre puede decidir, sí, pero Dios claramente nos hace entender y ver que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos, ni sus caminos son como nuestros caminos. Y miren, un pasaje sencillo para poder verlo está en Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11, en esta historia de la Torre de Babel, ¿no? Que la mayoría no lo sabemos. Entendiendo el contexto, ya Dios había creado al hombre, ya el hombre se había corrompido, el hombre subió en tanta maldad, Dios trajo un juicio y trajo un diluvio, un castigo, era para que el hombre hubiera entendido, y de repente vemos esta historia. Y mira lo que dice. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua. Interesante porque hemos hablado de la lengua, ¿no? Y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron al oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Te das cuenta de lo que hace el hombre? ¿Tuvieron una idea? ¿Cómo ven si nos juntamos? Esta llanura será hermosa. Como ven si aquí nos empezamos a crecer? Interesante porque empiezan a hacer ladrillo en vez de piedra y asfalto en vez de mezcla. Y muy probablemente ellos pensaban hacer una ciudad que sea impermeable, por si a Dios un día se le ocurre volver a hacer otro diluvio. Bueno, que no fuera a pasar nada y que ellos digan: estamos bien, hacemos una torre alta para que no vayamos a morir, y un nombre, y no sé, todo lo que quisiera hacer el hombre sin entender ni el propósito de Dios, ni la voluntad de Dios, ni nada. Y me dice el versículo 5: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos esos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. La sabiduría de este hombre, de estos hombres, no era la buena, no era la correcta. Lo que hace Dios, que tiene que descender y decir: hay que corregir, están mal enfocados, no es lo que yo quiero, así no se debe de hacer, este no es mi propósito, yo no los llamé para esto. Y lo que causa esta sabiduría humana es que termina en ¿qué? Dice en el 7 dice: ahora pues descendamos y ¿qué? Confundamos. Termina en una confusión. Lo vamos a ver eso más adelante. Porque lo que el hombre siempre trata de hacer, siempre va a llevar a un desorden, en algo que no está bien. Este pueblo no entendió nada. No era la manera, no era la forma. Sus pensamientos no son los correctos. Y esto lo digo como ejemplo, porque muchas veces pudiéramos pensar que tenemos muy buenas ideas, o somos muy capaces,
Es que yo creo que si lo hago así, lo voy a lograr. Oh, sorpresa. No es lo que tú quieras, es lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Estamos? Veamos el contraste. Veamos a Primera de Corintios, capítulo 1, verso 19. Estos los puedes leer en tu casa. Tanto 1 Corintios 1 y capítulo 2 hablan de la sabiduría de Dios. Lo puedes leer tranquilamente en tu casa. Solamente leamos algunos versículos que me hacen referencia para entender qué nos dice la Biblia o la palabra de la sabiduría de Dios, la que desciende de lo alto. 1 Corintios 1:19 dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Interesante, ¿no? Porque la pregunta que hace aquí es: ¿a poco Dios no ha enloquecido la sabiduría del mundo? Ahorita vamos a ver por qué. Dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradando a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El versículo me lo dice claramente. La gente no puede conocer a Dios a través de su propia sabiduría. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios? A Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura ¿de qué? De la predicación. ¿Alguna vez le has dicho a alguien: es que somos pecadores y Cristo murió por ti, y simplemente con que tú digas yo recibo, con eso vas a ser salvo? Y te diga: ¿a poco así nada más? ¿Y tú sí? Hasta te pueden decir: eso no tiene lógica ni sentido. Claro, no hay lógica, no hay sentido, es amor y es por fe. No, mira, es que yo creo, y incluso yo creo que lo podamos entender, porque dentro del evangelio, yo no sé ustedes, pero a mí se me hace el evangelio tan claro. Dios creó al hombre. ¿A quién? Adán y Eva. Ellos pecaron porque desobedecieron. Por el pecado de uno entró el pecado a todos. Por cuantos todos hemos ¿qué? Pecado. Estábamos condenados a una muerte eterna, porque la paga del pecado es. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿A dónde vamos a ir? A una condena porque el pecado. Y entonces, ¿qué hace Dios? Manda a su Hijo a morir por nosotros, a salvarnos. ¿Para qué? Para que a través de Jesús en la cruz del Calvario podamos tener vida. Él murió, resucitó el tercer día para demostrarnos que así como Él resucitó, nos va a resucitar a nosotros. Un día vendrá por su pueblo. Tan fácil. ¿Sabes cuál es el problema? Que hay gente que se cree muy inteligente y que dice: no lo encuentro ahí, que eso no cuadra, no checa, no hace clic. Claro, porque la sabiduría del mundo no es para conocer a Dios. Ahora, también, tampoco estamos diciendo de que, no, tú no pienses, tú no di que sí a Dios y se acabó. No, tenemos un Dios tan inteligente y tan pensante y que nos ha hecho a su imagen y semejanza, pero es algo tan lógico. Entonces por eso dice ahí: a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso, si tú tratas de meter la sabiduría humana, tu razonamiento, tu pensamiento en la palabra, no entra al 100%. ¿Por qué? Porque Dios no lo hizo de esa manera. Si Dios lo hubiera hecho de esa manera, híjole, tendríamos que ser todos bien sabios para encontrar el evangelio. Pero de la otra manera, Dios lo ha hecho. Mira, 1 Corintios capítulo 2, demos la vuelta nada más a la hoja, versículo 12. 1 Corintios 2, 12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Esto es importante, no podemos tratar de meter la sabiduría humana en el evangelio. Ese no es el propósito. Y Pablo lo está diciendo, porque es a través del Espíritu, pues lo cual no hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y luego me dice, verso 14, pero el hombre natural, este me habla de una persona que no ha conocido a Dios, que cree su ideología, sus pensamientos, sus ideas. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No hay otra manera. Versículo 15, en cambio, el espiritual, o sea, ¿quién es el espiritual? Pues los que hemos nacido de nuevo, los que hemos creído en Cristo, ¿cierto? El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Es una buena pregunta. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién le instruirá a Dios? ¿Quién le tiene que decir a Dios cómo se hacen las cosas? No, nadie. Y luego me dice algo bien claro, mas nosotros, ¿quiénes? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando Cristo viene a nuestra vida, nos salva, nos transforma, su mente está en nosotros. Y es por eso que ahora podemos discernir lo espiritual y podemos entender lo que Dios nos quiere decir. Y es increíble. Filósofos, teólogos, mucha gente muy preparada no puede entender el evangelio. Y de repente viene alguien, a lo mejor incluso sin estudios, y le entrega su vida a Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Porque entendió el evangelio. Y cuando recibe a Cristo, el evangelio entra a su vida, y de una manera que puede transformarlo para siempre. Entonces, ¿te das cuenta? Hay dos tipos de sabiduría. Una que es humana, que nunca nos lleva a algo bueno, va a haber confusión. Y la otra, la que viene del cielo. Ahora, importante, nada más como una referencia, hay una gran diferencia entre conocimiento y sabiduría. ¿Sí? Conocimiento está enfocada en el intelecto. El conocimiento es entender, aprender, conocer más cosas. Hay que estudiar, hay que aprender. Intelecto, soy muy intelectual, estudia mucho, habla de cualquier tema, conoce de tanto, pero una persona que tiene conocimiento no siempre es una persona sabia, porque la sabiduría es más bien el poner en práctica el conocimiento que se tiene. Una persona sabia es aquella que tiene un conocimiento y puede actuar de la manera correcta, adecuada en la situación que se está enfrentando. Eso es sabiduría. Y lo que estamos hablando hoy no es de conocimiento, no es de intelecto. Claro, tenemos que aprender, pero lo que estamos hablando hoy completamente viene de la sabiduría, de poder actuar correctamente ante cualquier situación. Proverbios 4:7 me dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Claro, hay que estudiar, hay que prepararte, pero lo que tú tienes que adquirir o aprender es la sabiduría. Y la sabiduría de cómo actuar, bueno, lo aprendemos a través de la palabra de Dios. Muy bien, primer punto, el origen de la sabiduría. Hay dos: una que viene del hombre, una que viene de Dios primero, una que viene de Dios, de lo alto, y una que está en el mundo. Dijimos que era terrenal, animal y diabólica, ¿cierto? Ok, segundo punto, veamos algún contraste en la operación, cómo opera la sabiduría. Versículo 13, estamos ahí en Santiago 3:13, dice:
¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y luego dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La palabra mansedumbre es un poder, significa un poder bajo control. Es la manera más fácil de entenderlo. Y el ejemplo que muchas veces lo hemos aplicado es aquella de un caballo. Un caballo que puede ser salvaje, que es bravo, que tiene mucha fuerza, difícil. No sé quién se ha subido a un caballo o quién se ha caído del caballo también, quién lo ha tumbado. Pero estamos hablando de algo que tiene mucha fuerza, pero que puede ser controlado por el hombre cuando hay mansedumbre en ese animal. ¿Sí? Tanto así que lo hacen brincar, lo hacen bailar, lo hacen agacharse, acostarse. ¿Cómo puede ser? Bueno, es un animal que tiene mucha fuerza, mucho poder, pero ese poder está controlado. Es el uso correcto del poder. ¿Estamos? Esa es mansedumbre. Entonces, cuando me dice que muestre por buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, entonces pudiera entender que estas dos cosas juntas se refiere, sabiduría es el uso correcto del conocimiento. Sabiduría, uso correcto del conocimiento. Mansedumbre, uso correcto del poder. Si estamos hablando de maestros, me está hablando que aquel que enseña debería de aprender a usar correctamente su conocimiento y la autoridad que tiene. Eso es prácticamente. Porque puede haber, y lo han visto otra vez, yo no quiero hablar de nadie, hay pastores que son muy autoritarios, muy fuertes para hablar, muy rígidos, muy duros. Hay maestros que son así. Me explico. Entonces, Santiago dice, espérame, no deberías de actuar de esa manera. Si realmente hay sabiduría en ti, si realmente eres un maestro, tú deberías de actuar con mansedumbre, con la sabiduría que viene de parte de Dios. Pero de repente no eres así, sino que en vez de estar siendo manso, enseñando y capacitando, te vuelves todo lo contrario. Y mira, veamos el contraste, versículo 14. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Ahora me hace un contraste. La sabiduría de Dios es de mansedumbre, es mansa. La sabiduría humana me habla de cómo se refleja. Y ahorita ustedes se van a dar cuenta si sí o no. De repente vemos eso en las iglesias o en otras gentes que son maestros fuera de la iglesia, o a lo mejor en nuestra vida, ¿no? Porque me habla de una sabiduría terrenal, animal y diabólica, y opera de estas cuatro formas. La primera me habla de celos amargos, ¿sí? Y esto me habla de una ambición egoísta, una pasión que se centra en sí mismo. Alguien que se hace maestro, alguien que se dice maestro, no puesto por Dios, bueno, incluso a veces puesto por Dios, pero si quiere caminar en la sabiduría del mundo, lo va a llevar en automático a tener estos celos amargos, a esta ambición egoísta centrado solamente en sí mismo. Yo creo que lo hemos visto. Hay gente que es inflexible en el sentido de que yo así creo, así soy, y es duro, soy maestro, a mí no me vas a engañar y siempre soy yo. No sé. Incluso de repente hay hermanos que trabajan en la iglesia y a veces son intocables. Queremos hablar con el pastor, ay, no puede, saque una cita y dentro de 3 meses a ver si le contestamos, ¿no? O sea, espérame. O sea, algo que es tan natural. Somos una familia, somos amigos, somos hermanos, terminamos, nos saludamos, nos vemos, platicamos. Pero no puedes estar pensando en ti. Otra característica es, dice ahí, contención en vuestro corazón.
Y me llama la atención porque esta palabra de contención, no solamente podemos pensar que habla de pelear. En el original tiene un sentido referente a un puesto, como cuando un político está contendiendo por una posición. ¿Sí? Entonces de repente eso hay en las iglesias. No, es que yo quiero estar ahí en ese lugar. No, es que mira, y empieza a haber a veces difamaciones, como hay en la política, como hay jactancias, no, es que yo sí soy otra cosa, conmigo tenemos bien, y mentiras, porque está contendiendo por algo, y muchas veces eso puede haber dentro de la iglesia. Mira, no me gusta cómo el que está cantando, no me gusta cómo canta. Mira, a mí me gustaría que lo hiciéramos de otra manera, yo lo haría así, a mí me gustaría, y eso es contender. Eso es pensar humanamente que estar aquí al frente o estar aquí es algo que el hombre pone, y no pensar que el que pone al frente es Dios. Que toda autoridad es puesta ¿por quién? Por Dios. Entonces el contender, el hacer problemas es algo que pasa. Me imagino que pasaba en aquel tiempo, por eso está la exhortación, y sigue pasando hoy en nuestros días. Por eso es muy fácil criticar y murmurar, hablando de la lengua, ¿no? Ay, hermano, no me gusta decir, pero mire, el hermano llegó tarde. Y a mí se me hace que como lo hizo tarde, no lo está haciendo bien. Y yo quise decirle, ¿cómo ve? Si yo me encargo ahora de este departamento. Ahora, ¿lo hacemos más espiritual? Hermano, yo he orado y Dios me ha hecho sentir esto. Siento que la hermana está batallando o el hermano está batallando y me gustaría ser su apoyo. ¿Cómo ves? Si quiere lo apoyo o me deje a mí y me quedo ahí. Entonces, puede ser tan espiritual, tan bonito, pero el fin es el mismo. Y tengo que entender algo. En la obra de Dios, el que pone y quita, no con el diablo se desquita, es Dios. ¿Sí? El que pone y quita en todo, ¿quién es? Dios. Otra característica de la sabiduría humana dice: no os jactéis. Y esta jactancia me habla de un orgullo que me hace pensar que yo soy mejor que los demás. Eso es. Dos pasajes nada más rápido para fortalecer este punto. Romanos 12:3. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, o sea, aquí cabemos todos nosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En otras palabras, hermanos, todos somos iguales. Bueno, hay niveles de autoridad que Dios ha puesto. Esa es la medida de fe que Dios ha repartido. Pero todos somos iguales delante de Dios. Usted no es más que otro, ni usted es menos que otro, porque también hay esos dos conceptos. Primera de Corintios 1, 28 y 29. Primera de Corintios 1, 28 y 29 dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Eso habla de nosotros. Versículo 29: a fin de que nadie se jacte en su presencia. No hay nada bueno en nosotros, no hay nada atractivo en nosotros, así que aquel que se siente, no, es que yo soy, por ahí dice Juacamaney, ¿no? O el mero mero. Todos somos iguales. Y la última característica dice: ni mintáis contra la verdad. Cuando alguien busca un puesto, cuando alguien se levanta, cuando alguien se cree mejor de los otros, cuando alguien tiene celos, cuando alguien pelea, normalmente va a mentir. El problema es que al momento de mentir, vas a impedir que la gente escuche la verdad. Es un problema. O sea, si yo quisiera que la gente aquí empezara a dar más dinero, más ofrenda, pues yo pudiera empezar a decir: hermanos, hoy Dios quiere pagar sus deudas. ¿Quién tiene deudas? Y levantamos la mano. Bueno, Dios
Le voy a mandar un pasaje donde David y el pueblo trajeron todo, alhajas, oro, dinero, para la obra de Dios. Si tú lo haces el día de la próxima semana y traes tu dinero y tu carro y tu casa y... Se oye bueno ese culto, ¿eh? Se oye bueno ese culto. Dios te va a prosperar. Y puedo traer, pásele hermano por favor a dar un testimonio y va a decir yo hice esto y me salió. Y les digo algo, en las iglesias pasa eso. No quiere decir que Dios no provea, no quiere decir que Dios no supla, no quiere decir que Dios no te bendiga, pero no es lo que la Biblia dice. Entonces, cuando alguien tiene una sabiduría humana, vas a mentir, y ese es un problema. ¿Sí? Con el contraste con la sabiduría de lo alto, mira lo que me dice en la lista en cómo opera. Versículo 17. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, después benigna, llena de misericordia, de buenos frutos y sin incertidumbre ni hipocresía. Y eso es lo que tiene que tener la autoridad, los maestros, los que están al frente. Veamos rápidamente estas 8 características. La primera, pura. Esta palabra pura tiene que ver con la prioridad de la idea de estar limpio. Me habla de algo que es inocente, algo que es modesto, perfecto, en pocas palabras, sin pecado. Cuando alguien tiene la sabiduría de Dios, nunca va a hacer algo que pueda ser pecado o que vaya en contra de Dios. Serás un maestro que siempre verás por la iglesia, siempre verás por la gente. Y la manera en que te vas a acercar para enseñar, para hablarle, para exhortarle, para animar en todo momento, siempre será puro. No tratando de engañar a nadie. La segunda palabra es pacífica. Esta palabra pacífica viene de paz, o me habla de algo que está en paz, pero no tanto como una ausencia de conflicto. Estoy en paz, no, sino más bien como un saludo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ven que los judíos se veían y shalom, que era paz. Pero más de decir, no tengo problemas contigo, prácticamente es como que Dios te bendiga, ¿no? Es una bendición. Entonces, otra vez, la sabiduría que viene de Dios siempre será de bendición para los demás. Siempre. Es una bendición para aquellos que están recibiendo el mensaje, que están recibiendo la enseñanza. ¿Por qué? Porque no veo que estés con celos amargos, que esté contendiendo. No, está viendo por mi bien, por la obra, por Dios. Y entonces es una bendición para mí. Incluso dice ahí amable. Y esta palabra amable me habla de gentileza, afable. Y creo que lo único que muestra o me hace referencia es del amor de Dios para con nosotros. O sea, Santiago, estamos leyendo Santiago la carta y él no empieza a decir, ustedes son los hijos del diablo y ustedes hacen acepción de personas y ustedes hacen, no. Amados míos, hermanos amados, Dios no hace acepción de personas, nosotros tampoco tenemos que hacer. O sea, no está pateándolo, no lo está corriendo, no, es algo que está haciendo amable. Y una vez más, cuando alguien enseña, cuando alguien predica, cuando alguien comparte, tenemos que hacerlo de esta manera. No aprendamos algo, porque mi familia, no sé de dónde lo aprendieron, pero lo hicieron hace mucho tiempo. Todavía vive mi mamá, mis tíos, ya unos partieron. Pero algo que se hacía es que ellos se juntaban, como estaban en diferente iglesia, para defender la Biblia, y salían a veces hasta disgustados y molestos, ¿no? No, es que la Biblia dice así. No, a mí me enseña así. No, a mí me dice lo otro. Para eso no es el Evangelio. El Evangelio es para ser amables y mostrar el amor de Dios. ¿A quiénes? A todos. Porque a través de nuestros hechos, nuestras obras, nuestra conducta, ellos pueden conocer
conocer a Dios, ¿sí? Otra característica dice, llena de misericordia. Y tengo que entender que me brinqué una, ¿verdad? Benigna, gracias, ¿sí? La palabra benigna, en la Nueva Traducción Viviente que ahorita leíamos, dice dispuesta a ceder ante los demás. En otra palabra es flexible, incluso conciliador. Y tiene la idea de esta, a lo mejor en sentido de legalismo. Hay gente que dice, es que nosotros así somos líderes, somos pastores, y así dice, y somos completamente rígidos, cuadrados, legalistas. Y la Biblia me enseña que Dios es diferente con nosotros, que tenemos un Dios lleno de misericordia, que sus misericordias son nuevas cada día. El legalismo me dice, tú te vuelves a equivocar y estás fuera de la iglesia. Dios te dice, si te arrepientes, hay una nueva oportunidad para ti. ¿Sí me explico? Entonces, me habla en relación a eso, algo que es bueno porque es flexible, dispuesto a ceder por los demás. Ahora sí, lleno de misericordia. Sus misericordias nos ayudan a mostrar o enseñar a los demás cómo Dios es con nosotros. Es increíble, lo decía ahorita lo del pecado. Tú vas con Dios, le pides perdón porque sigues fallando y no puedes cambiar en algún área de tu vida, y Dios te perdona. Pero de repente volteamos con un hermano y le decimos, no hermano, no le podemos volver a dar una oportunidad. ¿Se puede ir por favor? O lo quitamos o se va. No. Aquel que es maestro, aquel que camina con Dios y tiene la sabiduría de Dios, puede decir, claro, hay una oportunidad para ti. Yo no soy Dios. Mientras Dios te dé la oportunidad, claro, las puertas siempre están abiertas. No solamente llena de misericordia, otra característica, sino llena de buenos frutos. Y lo hemos visto. La sabiduría se refleja a través de tus obras. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, según como tú te dirijas, tu sabiduría van a producir esos frutos. Interesante, porque no solamente son palabras, sino son hechos. Otra característica me habla de sin incertidumbre. Y podemos hablar de una persona que no sea de doble ánimo, que ahorita sí anda con Dios, de repente anda peleando y anda así, pero también puede hablar de alguien que es sin favoritismos. O sea, uno que está con Dios no puede decir, bueno, a ustedes sí los perdono y a ustedes no. ¿Por qué? Porque yo quiero. No, yo no puedo actuar de esa manera. La sabiduría de Dios es para con todos. Y por última característica, sin hipocresías. ¿Sí? Cuando usamos la palabra de hipocresía, se oye muy raro, pero la palabra de hipocresía es la misma palabra de actor. Si yo les pregunto, ¿a quién a usted le gustaría ser un hipócrita? Nadie, ¿verdad? Pero digo, ¿a cuántos de ustedes les gustaría ser un actor? De cine, de novela o algo. Bueno, ¿por qué es lo mismo? Porque ellos están practicando o viviendo una vida que realmente no es. Entonces, uno que está en la sabiduría de Dios no puede dar una apariencia con algunos y vivir de otra manera con otros. Entonces, todas estas características van acompañados de esa sabiduría que viene de Dios. ¿Por qué? Porque si se dieron cuenta, todas estas características demuestran el carácter de Dios. Incluso algunas de ellas está en lo de los frutos del Espíritu, ¿no? Mas el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor. Y ese amor se manifiesta ¿cómo? En gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre y en templanza. Entonces todo esto tiene que ver con Dios, con el Espíritu Santo. Entonces puedo entender completamente, hay una gran diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios, ¿sí? Y por último, veamos los resultados de la sabiduría, ¿sí? Versículo 16. Este contraste, 16.
Porque donde hay celos y contención, hablando de las características que vimos arriba, allí hay perturbación y toda obra perversa. La palabra perturbación aquí me habla de un resultado de un desorden, un caos. Al final, cualquier persona que estamos hablando dentro de la iglesia quiera meter las cosas humanas, el humanismo en la iglesia, al final terminará en un desorden. Con la experiencia que Dios nos ha podido tener y hemos visto iglesias que han empezado mal, han terminado mal. Terminan en un desorden, en un caos, en un problema con el liderazgo. Porque están en una sabiduría humana y no en una de Dios. E incluso dice ahí, la de y obra perversa, me habla de toda clase de maldad. Por eso tristemente, te invitan a alguien a la iglesia y te dicen, no, ahí te quitan el dinero. No, ahí son unos hipócritas. No, ahí dañan. No, ahí lastiman. No, ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras actitudes y nuestra forma de ser no demuestran los frutos que hemos nacido completamente del nuevo. Entonces, desorden y obra maligna es las consecuencias de la sabiduría humana. ¿Qué hay para la sabiduría de parte de Dios? ¿Cuál es el resultado? Dice 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En la otra versión se entiende mucho mejor. Dice, y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Se entiende mucho mejor. ¿Por qué? Porque me está hablando de aquellos que están en paz, haciendo lo que Dios le agrada, no peleando, no contendiendo, no buscando lo suyo, sino la gloria de Dios. Y eso hace estar en paz con la iglesia, en paz con los hermanos. ¿Y qué va a producir? Paz. Y al final, ¿cuál va a ser la cosecha? Justicia. En otras palabras, vida eterna en cada uno de nosotros. Dice Gálatas 6, 7 y 8. Últimos 3 pasajes y terminamos. Gálatas 6, 7 y 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pues el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. En otras palabras, de la manera en que tú te comportes, es la manera en que tú vas a cosechar. ¿Vas a actuar mal? Todo lo que siembra se cosecha, ¿sí? Ahora, ¿qué necesitamos entonces? ¿Qué necesitamos? A ver. Si no contestan, empezamos la aplicación otra vez. ¿Qué necesitamos? Sabiduría. ¿Cuál sabiduría? De lo alto. ¿Y cómo se adquiere esa sabiduría? Este examen ya es de universidad. Esta pregunta es pregunta de examen. El que lo conteste queda exento. ¿Cómo se adquiere esa sabiduría? ¿Cómo? Santiago 1, 5 y 6. Vamos para allá. Bien. Estamos aprendiendo. Qué bueno. Santiago 1, 5. No. Sí, 1, 5 y 6. Ya no lo había dicho Santiago. Y simplemente vamos a reforzar. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Lo dice abajito: pero pida con fe, no dudando nada. Tan fácil. ¿Por qué está en pedirla? Porque es una manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué tengo que hacer? Dios, dame sabiduría. Y entendamos, no es dame sabiduría para ser más inteligente y pasar el examen. Eso no es. Ese no es el contexto de este tema.
Creo que el tema es para aquellos que de repente decimos: Dios, híjole, cada rato la riego. Hablo lo que no tengo que hablar, actúo como no tengo que actuar y digo cosas que no sé. Ay, Dios, ocupo sabiduría de lo alto. Enséñame, muéstrame, ayúdame. Y a partir de hoy voy a orar todos los días: dame sabiduría. Ahora, no llega así como magia, ¿verdad? Porque la sabiduría es la manera en cómo puedo responder ¿a qué? Al conocimiento. ¿Qué conocimiento? De la palabra. Leo la palabra y le pido a Dios sabiduría, y Dios permite que ese conocimiento que reciba se transforme en sabiduría para actuar correctamente, para hablar correctamente. Pero solamente Dios te lo puede